Buenos días, hermanos, soy Juan Francisco Barrón. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de conectarnos a través de estos medios. Gracias por acompañarnos en esta clase dominical. Les recuerdo que estamos en la carta a los Colosenses y hoy vamos a ver el capítulo número 4. En este capítulo 4, Pablo nos habla de tres cosas que quiero mencionarles. Uno es la oración, dos es el testimonio y tres, unos comentarios finales donde aparece una lista de varios nombres. Y vamos a empezar. Ahí en Colosenses 4:2 dice Pablo: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Aquí Pablo nos muestra o nos menciona tres características de la oración que el creyente debe de incluir en su vida. Una es perseverar. Dios nos llama a ser perseverantes. Pablo nos llama a ser perseverantes. También nos dice Pablo que debemos velar y también que debemos dar gracias. Entonces, al orar son tres cosas que debemos recordar: perseverar, velar y orar. Primero vayamos a la primera parte, perseverar en la oración, es el primer llamado que hace Pablo. Y alguien ha dicho que la oración es de lo más importante que el creyente hace, pero también es de lo que más fácil olvidamos o en lo que más fácil nos volvemos negligentes. ¿Por qué este comentario? Bueno, porque al hablar de la oración, tristemente vemos que muchos creyentes la participación en la oración es con poco ánimo. Sí, parece que no, pero así se ve en algunas ocasiones. También se ve que la oración en muchas ocasiones está centrada en uno mismo. Y muchas veces nuestras oraciones son principalmente de pedir y de pedir y de pedir y de pedir por mí. También se ve que en otras ocasiones las oraciones son intermitentes. Incluso al mismo tiempo de estar orando, nos distraemos. O pues puede pasar que un día oramos y otro día no lo hacemos. Por eso el llamado de Pablo aquí en esta carta a los Colosenses es a perseverar en la oración. Esta palabra, perseverar, es traducida de la palabra griego proskartereo. Proskartereo, esa es la palabra que se usa en griego. Está compuesta de dos partes. Pros, que significa a o hacia o en dirección de, y cartereo, que es ser fuerte o estar firme. Entonces podemos armar el significado de la siguiente forma. Perseverar es ser fuerte hacia algo o hacia alguien. En este caso, ser fuerte en la oración, o estar firme en la oración. También de los usos del griego podemos mencionar como significados de perseverar o de la palabra proskartereo, adherirse a algo. Es como cuando usted tiene dos pedazos de madera, le pone pegamento en medio y los une y están pegados. Eso también es proskartereo, estar adherido a algo. Proskartereo también es continuar todo el tiempo en un lugar. También significa dar constante cuidado a algo. Entonces, viéndolo desde el tema de la oración, sería adherirse a la oración, continuar orando en todo tiempo o dar constante atención a la oración. Entonces, cuando hablamos de perseverar en la oración, estamos diciendo que el creyente ora con tal determinación que no se rinde hasta tener la respuesta de Dios. Proskartereo es usada en otras partes del Nuevo Testamento de manera diferente a perseverar. Mire, vamos a ver, por ejemplo, Marcos. Hay muchos textos, pero vamos a ver solamente tres. Marcos 3:9. Dice Jesús a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiese. Esa palabra, tuviesen siempre lista, en griego es proskartereo. Cuando Pablo escribe a los romanos, dice en el 13:6:
Por esto pagáis también tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. Cuando habla Pablo ahí de someternos a las autoridades. Atienden continuamente, también es la palabra usada proscartereo. En Hechos 8:13 dice, creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Entonces este Simón estaba siempre con Felipe, estaba siempre de nuevo. Se usa la palabra proscartereo. Entonces, redondeando con respecto a la oración, podemos decir que es estar siempre listos para orar. Es atender continuamente la oración. Es estar siempre, ¿verdad?, al lado de Dios orando. Esa es la idea que Pablo nos da. Continuando con el texto, ahora Pablo nos dice que velemos también en oración. Velar viene de la palabra griega gregoreo, que la podemos traducir como despierto, alerta, vigilante, atento. Una derivación de esta palabra también significa estar activo. Entonces Pablo nos llama a estar alertas o vigilantes en oración. Este estar alertas es para poder reconocer la voluntad de Dios, para orar conforme a la voluntad de Dios, para estar de acuerdo a los planes de Dios. Hay que estar también alertas o vigilantes para poder reconocer las necesidades de los hermanos, las necesidades de aquellos no creyentes que están cerca de nosotros. Para recordarlas, ¿cuántas veces nos puede pasar que alguien nos pide orar por una petición y a los días la estamos olvidando? Estar alertas es estar recordando también esas peticiones de oración que nos llegan a través de diferentes hermanos. Pablo nos llama entonces a estar activos en la oración, cuando dice velar en oración. Y estar activos es, sí, tener un tiempo especial para orar. Vemos en el ejemplo de Jesús que Él se retiraba al monte, al desierto, a estar a solas con Dios, a orar. Pero también estar activos en la oración es orar incluso en medio de todas las actividades del día. ¿Cómo es esto? Bueno, usted se recordará, por ejemplo, a Nehemías, que él oró cuando supo la condición de Jerusalén, oró para que el rey le concediera el ir a Jerusalén y reconstruir los muros. Y cuando el rey le pregunta, cuando Nehemías estaba sirviendo ahí al rey, el rey le pregunta que qué le pasaba, pues Nehemías ora e inmediatamente después habla al rey acerca de su petición. Entonces, velar es no solamente estar despiertos, sino estar activos constantemente en oración. Se dice que Martín Lutero, este hombre que tenía muchas inquietudes, que buscaba respuestas de Dios acerca de la salvación, acerca del pecado, acerca de cómo tener e incrementar esa relación con Dios, y finalmente encontró una respuesta, si usted se recuerda ahí en el libro de Romanos, y Dios le muestra claramente que el hombre es justificado por la fe. Este Martín Lutero alguna vez dijo que estaba tan ocupado, dijo él, que tengo que orar al menos 3 horas al día para poder cumplir con todas las cosas que tengo que hacer. Tristemente vemos que algunas veces nosotros decimos lo contrario. Estoy tan ocupado que no tengo tiempo de orar. Este no es el llamado que nos hace Pablo. El llamado que hace Pablo a los colosenses es velar en oración, estar activos en la oración. Y finalmente, en la última parte de la oración dice que esta debe ser hecha con acción de gracias. La oración definitivamente incluye agradecimiento. El agradecimiento es el lenguaje de la fe. Estar agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho, por lo que Él nos ha respondido en oraciones anteriores, nos alienta en fe a esperar respuestas a nuestras oraciones presentes y nos da confianza para que en las oraciones futuras también tendremos respuesta de Dios. Sí. Con acción de gracias significa que la gratitud es la actitud, ¿verdad?, con la que nos acercamos a Dios en oración. Sí. Damos gracias por lo que Él hace de nosotros. Ahí Pablo en la misma carta a los Colosenses, en el capítulo 3:15, dice: la paz de Dios
gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Se da usted cuenta? Tenemos la paz de Dios. Y paz la vemos en ese contexto de estar conformes, de estar de acuerdo, de estar alineados a la voluntad de Dios. Ya no somos un pueblo, ya no estamos separados de Dios. No somos un pueblo separado, estamos reconciliados con Él, tenemos paz en nosotros. Y también paz es en ese sentido de seguridad, donde sabemos que es un Dios que nos cuida, que nos provee, que en cualquier situación como la que vivimos hoy, de enfermedad, de temor de enfermedad, de temor de seguridad, de temor de economías deshechas, está ahí, la paz de Dios nos da ese sentido de seguridad, que en Dios estamos bien, en Dios estamos seguros. Oramos también por otros, ¿verdad? Dice Pablo hoy en el capítulo 1, 3 y 4, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. La fe en Jesús genera amor por los santos, y cuando Pablo escucha esto, que es una vivencia, es una experiencia en los filipenses, Pablo da gracias a Dios. Demos gracias a Dios también por los demás. Cuando oremos, que en la iglesia, que en la familia, alguien está así viviendo la verdad, viviendo la palabra, agradezcámosle a Dios por lo que Él hace. Entonces, debemos perseverar en la oración con mentes alertas, ¿verdad? Y un corazón agradecido. Eso es lo que podemos concluir de este pasaje. Y Pablo después nos lleva a una petición específica. Ahí en los versículos 3 y 4 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Oraciones conforme a la voluntad de Dios, que es que el Evangelio sea predicado en todo el mundo. Y Pablo dice, oren para que tenga oportunidades de predicar el Evangelio tanto dentro como fuera de la prisión. Y para que al predicar el Evangelio lo predique con valor y con claridad. Es una petición específica que hace Pablo, que también muy apropiadamente debe caber en nuestra vida. El segundo tema que habla Pablo es acerca del testimonio. Y Pablo nos dice ahí en el versículo 5 del capítulo 4, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Aquí se usa la palabra peripateo, esa es la palabra, que significa caminar o andar. Pero da un sentido también de comportamiento. En griego podemos decir que peripateo significa mantener un cierto comportamiento en la vida. ¿Sí? Entonces aquí nos dice Pablo, en tu vida, en toda nuestra vida, debemos caminar, debemos andar sabiamente. Y andar sabiamente es andar por la senda que Dios ha establecido para nosotros. No desviarnos a un lado o a otro. Es andar con sabiduría, caminar por el camino que Dios ha establecido para nosotros. Es hacer las obras, las buenas obras que Dios ha preparado para que nosotros las hagamos. Eso es andar sabiamente, eso es caminar sabiamente. Y dice también Pablo, redimiendo el tiempo. Los griegos tenían dos palabras para referirse al tiempo. Una de ellas era cronos. Bueno, por fin llega una palabra griega no tan rara, ¿verdad? Es una palabra más conocida, cronos. De ahí viene la palabra cronología. Y indicaba el tiempo que podía ser medido, ¿sí? Ya sea en minutos, en horas, en vigilias, así como los judíos, en días, en años, ¿verdad? Es un tiempo cuantitativo, cronos, un tiempo que se puede medir. La otra palabra que usaban los griegos era kairos, que es un tiempo que no se puede medir, así en minutos, que no es cuantitativo. Es un tiempo que se ve en momentos. Así como si usted se recuerda, Eclesiastés sería un ejemplo, que hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar, tiempo de reír, tiempo de llorar. Ese más o menos es el sentido que tiene la palabra kairos. Entonces, habla del tiempo de oportunidad, ¿sí? El momento exacto, el momento oportuno,
el timing, como dirían los americanos, cuando se conjugan, hay varias cosas y se aprovecha algo. Alguna vez usted dice, oye, salió una oferta de algo, pero no tenía dinero, se perdió la oportunidad. Bueno, aquí Pablo nos dice que andar con sabiduría para con los de afuera nos hace aprovechar el tiempo. ¿Por qué? Porque en cualquier momento que haya una oportunidad de predicar, de servir, de consolar, la podemos tomar, la podemos aprovechar. Eso es lo que se espera. Pero si andamos sin sabiduría, todas esas oportunidades las podemos perder. ¿Se acuerda usted de la parábola del samaritano? Cómo un hombre fue herido y casi dejado muerto en el camino, y pasó un sacerdote y pasó un levita y no le hicieron caso, hasta que llegó el samaritano y lo vio y se detuvo y lo atendió. ¿Sí? Eso es, hermanos. Que esas oportunidades no las dejemos pasar, porque andamos muy ocupados, porque andamos distraídos o porque andamos en pecado incluso. Pablo nos llama a andar con sabiduría para aprovechar el tiempo. Y no solamente Pablo habla del andar o del caminar, sino que también Pablo toca también el hablar. Y dice entonces en el 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, gracia, ¿verdad? Charity, es esa palabra que produce gozo, que produce deleite, esa palabra que lleva al agradecimiento, que trae recompensa. Eso es lo que significa en griego charity. Así debe ser nuestro hablar, dice Pablo, con gracia, aquello que trae bendición. Sazonada con sal. Ya sabemos, la sal tiene principalmente dos funciones, una es dar sabor y la otra es prevenir de la corrupción. Entonces, si esto modula nuestro hablar, sabremos cómo responder, que esa es la siguiente palabra, otra palabra rara, apokrinestai, que significa eso, responder a una pregunta. No es estar hablando, no es estar dando un discurso, sino te hago una pregunta y se espera una respuesta. Cuando nosotros hablamos con gracia y sazonamos con sal, dice Pablo que sabremos cómo responder. Y nótese que dice cómo responder, no qué responder. Porque a veces podremos dar la respuesta correcta de la forma incorrecta. Por eso Pablo nos llama a tener cuidado con nuestro hablar y hablar con gracia. Sazonar nuestra palabra con sal. Mire, ahí en el libro de los Hechos, Pablo estaba en Atenas, y por ahí estaban los filósofos epicúreos y estoicos y estaban disputando con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían, pues parece que es un predicador de nuevos dioses. Porque claro que Pablo le estaba predicando el Evangelio de Jesús y les hablaba sobre la resurrección. Entonces, estos filósofos tomaron a Pablo y lo trajeron al Areópago y le dijeron, a ver, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Ahí está la pregunta. Y le dicen, bueno, porque traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y ahí nos hace la aclaración Lucas, el escritor de los Hechos, de que en ese entonces los atenienses y los que vivían en Atenas, ¿verdad?, no se interesaban en otra cosa sino en decir o en escuchar algo nuevo. Entonces Pablo dice, se puso de pie en medio del Areópago y dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Se da usted cuenta? Una palabra de gracia empieza Pablo. Después habla de un Dios que tienen ellos ahí no conocido y de ahí les empieza a predicar. Pero cuando nosotros hablamos con gracia y sazonamos con sal nuestro hablar, sabremos cómo dar la respuesta. ¿Sí? No se trata de dar órdenes en todo momento, de hablar ásperamente, sino de dar bendición. Y Pablo aquí lo está haciendo en este ejemplo. Y el tercer tema que Pablo toca es
sobre los comentarios generales y nos da una lista de nombres. Y para entrar aquí, diremos que alguien ha dicho que en la iglesia se cumple la regla del 80-20. Tal vez muchos de ustedes lo conozcan, o otros le llaman ahí el Pareto, donde por ejemplo nos dice que el 20% de las causas, por decir una cosa, genera el 80% de los defectos. Respecto a la iglesia, se dice que el 20% de los miembros hacen el 80% del trabajo. Es decir, unos poquitos hacen mucho. Eso es lo que significa. Esta regla se aplica a los fenómenos naturales o a los procesos que el hombre ha creado. Claro está, la iglesia no es ni un fenómeno natural, ni es un proceso o una institución creada por el hombre. Sin embargo, algunos dicen que aplica. Y esto no debe ser así, porque en la palabra encontramos claramente que todos somos llamados a servir como cuerpo que somos. Y entonces aquí, en estos versículos del 7 al 18, Pablo nos habla acerca de este trabajo del cuerpo. Y fíjese usted que este pasaje es uno de esos textos que a veces tendemos a saltarnos. ¿Por qué? Bueno, pues porque vemos muchos nombres a veces difíciles de pronunciar o que no significan mucho para nosotros. Y de tal manera que llegamos a preguntarnos, bueno, ¿por qué Dios incluyó a tantos nombres aquí en la Biblia? Nos pasa a veces con las genealogías, nos pasa ahí con las familias que regresaron a Jerusalén, con aquellos que construyeron el muro. Y aquí nos habla de colaboradores de Pablo. Pero los textos están aquí, los versículos están aquí, porque nos muestran que como creyentes somos un cuerpo y que todos somos llamados a servir a Cristo. Y entonces fíjese ahí, en el capítulo 4, ahí en el versículo 7, Pablo nos dice, nos habla acerca de Tíquico y lo describe como un amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Tíquico era un gentil de Asia Menor, que se unió a Pablo en su tercer viaje misionero. Tenía una tarea ahí muy importante, dice que conozca lo que está pasando con ustedes, ahí dice Pablo a los colosenses, y para que conforte sus corazones. En el 9 habla Pablo de Onésimo y lo llama amado y fiel hermano. Sí, Onésimo, usted se recordará, era un esclavo fugitivo, conoció a Pablo en Roma, creyó en Cristo y ahora regresaba con su amo, con su maestro Filemón. Y bueno, tenía la esperanza de ser liberado. En el 10, Pablo nos habla de Aristarco, dice mi compañero de prisiones. También los saludo a ustedes. Aristarco era un macedonio, judío, cristiano de Tesalónica. Ahí lo menciona también la carta a Filemón. Actualmente, o en ese momento, estaba con Pablo en prisión, ahí en Roma. Después habla de Marcos, el sobrino de Bernabé, dice acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibirle. Este Marcos pues fue aquel que se unió a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero. Casi al inicio del viaje él regresó y cuando Pablo y Bernabé iban a hacer el segundo viaje pues hubo una discusión entre ellos porque Marcos quería volver a ir con ellos. Como había dejado el viaje, Pablo ya no lo quería llevar, Bernabé sí. Y pues hay una división ahí entre ellos. Pero aquí Pablo lo recomienda. Jesús, llamado el justo, que me ayuda en el reino de Dios y ha sido para mí un consuelo, es lo que dice Pablo de Jesús, llamado el justo. No se menciona mucho de él, o nada más de él en el Nuevo Testamento, solamente que es un judío. Habla de Epafras, uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por ustedes en sus oraciones. ¿Para qué? Para que estén firmes, para que sean perfectos y para que estén completos en lo que Dios quiere. Epafras atendía a la iglesia de Colosas, la de la Odisea y la de Hierápolis. Sí, posiblemente haya sido el fundador de la iglesia. Habla también Pablo de Lucas, el médico amado. Ya sabemos, Lucas escribió el Evangelio de Lucas, el libro de los Hechos
y pues fue un compañero de Pablo, estuvo también con él en la prisión en Roma. Habla de Demas, de quien no dice nada en esta carta, no le da ninguna descripción como a los demás, pero después en otra carta dice que Demas amó el mundo y lo abandonó y se fue a Tesalónica. Entonces ahí hubo alguien que desertó, por llamarlo así. Después habla de ninfas y de la iglesia que está en su casa, donde podemos ver que en el principio la iglesia se reunía en casas, no en templos. Y habla también de Arquipo, que dice, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Ahí le exhorta Pablo a seguir adelante. Y Arquipo pues era un líder en la iglesia de Colosas. Más adelante Pablo lo llama que es un compañero, en el sentido, es un soldado, así, soldado fiel. Todos estos nombres aparecen al final de la carta a los Colosenses y vemos la manera tan amorosa que Pablo se refiere a ellos, el papel tan importante que desempeñaron en el trabajo de Pablo y la bendición que daban a las iglesias. Por eso, el trabajo de la iglesia debemos entender que no es un trabajo de un solo hombre, ni siquiera de Pablo, que estaba muy bendecido y muy dotado de dones. No es, tampoco el trabajo es realizado por hombres y mujeres de diferentes razas y condiciones socioeconómicas. Había esclavos, había libres, había ricos, había pobres, ¿sí? Había judíos, había gentiles. La relación que hay es familiar, hermanos, siervos. Vemos cómo la oración y la palabra era importante en el ministerio y también el apoyarse unos a otros. Y también vemos que hay a veces desilusión, como Demas que abandona el equipo, pero hay también restauración, ¿verdad? Como Marcos, que tuvo una falla al principio, pero después es restaurado y es aceptado de nuevo. Esta es la carta a los Colosenses, ¿verdad? Gracias a Dios porque podemos en ella encontrar guía para nuestra vida. Con respecto, recuerde, a la oración, con respecto al testimonio y con respecto a la forma de trabajar y que todos somos llamados a trabajar. El Señor les bendiga. Esperamos vernos aquí el próximo domingo. Tengan una semana llena de bendiciones.